al 31, dice, todos podemos leerlo por favor, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Señor, bendiga su palabra. Ahora sí podemos sentarnos. Muchas gracias. Bien, hermanos, tenemos en el mundo muchas situaciones que no se veían hace 10, 20 años. De hecho, la tecnología ha hecho que se transforme el mundo en muchas cosas. Y sabe que Daniel nos dice que la ciencia aumentará. Y inclusive la Biblia habla en Ezequiel de los carros con luces. ¿Sabía eso? Pero no vamos a entrar en ese detalle. Quiero hablarles de unas 3 preguntitas que tenemos y vamos a basar esta información, lo que vemos, pero yéndonos a la Biblia. Así que vamos a ver estas 3 preguntas. ¿Somos influyentes del mundo o somos influyentes en el mundo? Hay una diferencia bien notable. O ser influyentes del mundo es que pertenecemos al mundo e influimos en él. Ahora, influyentes en el mundo es que no somos del mundo, pero influimos en él. ¿Sabe que ahí está en boga esta palabra, los influencers, right? Los influyentes. Bueno, no se usa mucho en español, pero todo el mundo habla de los influencers. ¿Qué tipo de influencia somos? ¿Qué es lo que nosotros estamos proyectando a la comunidad, al mundo, a nuestra gente? Más adelante hablaremos un poco de que son muchos, o es mucho el deseo de algunos hermanos de querer, yo voy a servir al Señor, seré misionero, quiero ir a las naciones. Hermanos, cuidado si el Señor ya te puso en el sitio de misión. Tú, donde estás, es la descripción más gráfica de lo que el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero el asunto está en que ese versículo dice, donde vayan yendo, vayan trabajando, vayan explicando. Donde tú vivas es tu sitio de misión, es tu mundo. Gracias al Señor por los que ponen su vida y ponen su tiempo, dedicación a ir a lugares remotos. Hace 2 domingos o 3 tuvimos la visita de unos queridos hermanos que los conocemos desde niños, que fueron encomendados y están en un lugar, bueno, donde el viento pega frío y no se devuelve de allí, en los Himalayas. Y está con su familia allá. Dejó todo para ir a cumplir el mandamiento de ser influencia en el mundo. ¿Cuál es la huella que estamos dejando nosotros en el mundo o en nuestro alrededor? Vamos a ver algunos gráficos para entender esto un poquito. Un influencer, quita el otro, por favor. Exacto. Un influencer es una persona que solito se para y usa una plataforma que hoy es electrónica o virtual. Puede ser el Facebook, el YouTube, el Instagram y todos los correos electrónicos y todo lo que usted sepa. Yo al menos sé por lo menos 3 o 4 de ellos, o 3 tal vez. Entonces esa persona está solita y está entonces poniendo información, y una sola persona puede alcanzar a miles y a millones. Ese es un influencer. Claro, dependiendo del mensaje que tenga, pero hay mensajes que no son buenos y que van a todo el mundo también. Entonces, el influencer puede ir por medio de mensajes a una red que distribuye a través de todo el mundo. Y es increíble, hermanos, la cantidad de gente que es alcanzada por lo que algunos llaman, oh, eso es diabólico. No, hermanos, las redes, todo eso es producto de la tecnología y la inteligencia que Dios ha dado. El asunto es que eso no es ni gris, o sea, no es ni blanco ni negro. Es simplemente el uso que tú le des. Pero la internet y la gran autopista electrónica que existe, así como en su tiempo fue la televisión, aunque el internet ahora la está pasando, es una poderosa herramienta para nosotros ser influencers o influyentes en el mundo. Hay gente que se usa las redes para influenciar a millones de personas para obtener dinero. Usted conoce a esta gente, ¿verdad? Si ustedes las ven
El primerito, que es un gran jugador, futbolista, repito, no hay nada de malo de esto. Él tiene 517 millones de seguidores. Eso es que no te cabe en la cabeza. Es atrapar la atención de la gente y los muchachos sobre todo. Y no solamente los muchachos, los menos muchachos. Nos gusta ver cosas y caemos en esa costumbre de darle like o me gusta o no me gusta. Bueno, pocos le damos no me gusta, pero la gente busca si hay una buena predicación, si hay una exposición, si hay una cosa que está fuera de línea. Bueno, es preferible poner un comentario o no verlo o no darle like, porque estamos contribuyendo a eso. Pero eso es de doble filo. Fíjense que el 90% de impacto que puede tener un producto o alguna idea o aún alguna iglesia es solamente creado por un 3% de la población. Un 3% de la población domina un 90% a todos los que llaman, a todos los que llegan. Eso es sorprendente, hermanos. Nosotros, como Lumbrera, como iglesia, tenemos, algunas de estas redes. Tenemos Facebook, ¿verdad? Para la gloria del Señor, pero la gran mayoría da gloria a Dios por eso. ¿Qué es un influencer o un influenciador? Es una persona o grupo con la capacidad o poder de influir en el comportamiento u opiniones de otras personas. Usted iba a comprar, qué sé yo, un elemento, una computadora. Hablamos de eso y cuando vamos al Facebook, tenemos ahí todas las computadoras. Eso ocurre, hermano. El Big Brother nos está espiando. No sé cómo ocurre, no quiero entrar en ese detalle, pero sabe tu comportamiento, no sé cómo lo hacen. Pero cuando vas, ellos pueden influenciar en lo que tú vas a comprar. Y también eso influencia a personas, porque quiero decir algo también que me contenta. Hay tremendos expositores bíblicos influyentes en el mundo. Tenemos gente que lleva millones. En inglés tenemos mucha gente. Un Matt Chandler, un David Platt, un John MacArthur. En español tenemos a el conacional, el pastor Miguel Núñez. Y tenemos a tantos otros que seguimos y son influyentes en el mundo cristiano y en el no cristiano también, porque tienen profesiones que pueden llegar a otros también, profesiones que algunos dirán seculares, pero no hay nada secular y nada cristiano, todo es para la gloria del Señor, o debe ser así, amén. Así que hay tres áreas de influencia, hermanos, que tú y yo tenemos y que no lo sabe el mundo. Tú y yo como creyentes en Cristo tenemos tres grandes áreas de influencia donde el Señor nos ha puesto para nosotros proyectar lo que somos, lo que tenemos. Como dice un himno, lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Y como dice 1 Corintios, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Así que todo debería ser para la gloria de Dios. Amén. El hogar, esa es tu primera área de influencia. El hogar, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus nietos, todo lo que implica tus relaciones consanguíneas. La segunda es la iglesia. ¿Cómo estás influenciando en la iglesia? O también, ¿cómo la iglesia influencia en ti para tu comunidad? Siempre lo digo, hermanos, que si en el lugar donde te reúnes, no hay palabra de Dios para tú alimentarte y animarte a salir al mundo y ser testimonio donde tú estás, o si hay algo que no es bíblico, entonces sal de esa iglesia. Y tercero es el mundo, tu sitio de influencia en el mundo. No, pero yo no soy mundano. Hermano, estás en el mundo. Aunque el Señor Jesucristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Nacimos en este mundo, tenemos la carne, esta carne que nos domina, que clamamos como el apóstol Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Tengo esa ley que me lleva, pero gracias a Dios por su don inefable que me da la victoria en Cristo Jesús. Así que cuando nosotros somos creyentes, no se muere la antigua naturaleza que pertenece al mundo, está allí. Solo es implantada una nueva naturaleza creada según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí me están siguiendo? Bien, recordemos entonces que tenemos tres áreas de influencia: el hogar, la iglesia, el mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca del poder que Dios nos da como influenciadores
y para qué usarlo. David en el Salmo 86, versículos 16 y 17 dice, orando al Señor, dice, mírame y ten misericordia de mí, da poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Él estaba pidiéndole al Señor que le diera poder, y vamos a ver qué tipo de poder fue ese. Si nos vamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dijo, y recibiréis cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero Él dice, da poder a tu sierva y a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. Es decir, es como decir que estoy en la casa, mi madre también te sirvió, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Pero veamos el siguiente versículo. Él dice, haz conmigo señal. Usted puede buscar en diferentes versiones que dice, Señor, hazme como si fuera una señal ambulante. Señor, hazme que yo pueda dar un signo hacia los demás. El Señor lo ha hecho contigo y conmigo. Somos y tenemos una señal de influencia. Pero contrario a lo que usa el mundo y el enemigo, la señal que nos ha dado a todo cristiano, a todo seguidor, a uno que honra a Dios, es ¿para qué? Para bien, para bien. Y para que los que lo vean, fíjense qué cosa tan extraña, los que me aborrecen sean avergonzados. Ahora, queremos entender este contexto. Es que David estaba pasando por una situación y tenía gente que le andaba buscando para matarlo, ¿se acuerda? Los seguidores de Saúl y el mismo rey Saúl. Entonces había mucha gente y hay oraciones que ya no hacemos en el Antiguo Testamento, que se llaman oraciones imprecatorias. Ahora tenemos que orar por nuestros enemigos y amarlos y correr la milla extra, ¿ok? Por eso tendemos a caer en errores cuando hermanos usan el Antiguo Testamento para aplicarlo al Nuevo, sin ver que el Nuevo tiene revelaciones que el mismo Dios dio. No es que Dios cambió, es que hay cambios de dispensaciones. Bueno, Él dice, sean avergonzados. El Señor Jesucristo dice, y seréis avergonzados en el mundo por causa mía. Lo que nosotros ponemos, y yo me refería a este ejemplo de lumbrera, pero hay muchos otros, que usted pone algo para la gloria de Dios, para ayudar a otros, y lo que recibe es basura. Dice, pero la gente tiene tanto mal testimonio de tantos otros que se llaman pastores o iglesias, que entonces dejan mal parados a los demás. Por la ineficacia de muchos, el amor de otros se enfriará. Porque Jehová me ayudaste y me consolaste. Somos y tenemos señal del Señor porque Él nos ha ayudado y nos lo ha dado. No es algo nuestro. No, yo soy así porque yo estudié, no tiene nada que ver con eso. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Mira lo que dice la traducción en lenguaje actual. Esta nueva no es nueva. Esta otra traducción aprobada por las sociedades bíblicas internacional dice: haz que mi vida refleje lo bueno que eres tú. Si tú vas a exponer y a influenciar en algo, ya sea en las redes o no en las redes, sino en tu vida personal, porque la gente enseguida habla de un influencer en las redes. Claro, ahí es donde mayormente se ve. Pero tú puedes ser un influencer en tu comunidad, en tu casa, en tu trabajo, donde estés. Puedes influenciar a los otros. Y la influencia, el propósito de esa influencia es que tu vida refleje lo bueno que es Dios. ¿Por qué? Porque oiremos lo que no queremos oír. Oh, pero yo con un cristiano como este no quisiera yo ir a la iglesia. Eso da vergüenza y eso ha ocurrido. Entonces, hermanos, en Juan 17 y 23, el Señor Jesucristo hablando en la oración intercesora o sumo sacerdotal que llaman, Él dice: Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado, y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa es la oración del Señor, que era para sus discípulos, pero por extensión aplica a todo creyente, a todo discípulo del Señor, a usted y a mí nos aplica. Entonces tenemos el propósito, tanto en Juan que acabamos de leer, como el salmista David. Uno, el propósito de tener una influencia, un poder que el Señor nos da, es uno,
para que seamos perfectos en unidad. Es decir, para que la unidad sea reflejada, cosa que debemos confesar llorando, hemos fallado. Hemos fallado y no hay unidad muchas veces en la iglesia. Hay muchas ramas o distensiones o situaciones. Hermanos, si tú eres creyente en Cristo, podemos disentir en algunas cosas, pero nos amamos y debemos ser los unos con los otros, amarnos porque tenemos a Cristo, a este crucificado, muerto y resucitado, a un Dios que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hay un cielo y un infierno, que hay una salvación por gracia, que somos salvos por creer en Jesús, que somos salvos por la fe, que somos salvos por simplemente en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Creemos de que la Escritura es sin error, es sola Escritura como está. Esta es nuestra fuente. Y al final creemos que todo lo que hace por estas razones es solo para Dios y solamente Dios la gloria. Entonces, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que sepamos y que podamos proyectar, influenciar a otros que Jesucristo vino del Padre, que es uno con el Padre, es más, que es el mismo Dios. Para que el mundo conozca que los has amado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es propósito de la influencia que Dios nos da, que podemos dar a los demás, es decirle al mundo que Dios los ama. Y que Cristo murió en la cruz del Calvario demostrando el amor del Padre. Y que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y otra, hay muchas, pero otras es que mi vida o tu vida refleje que Dios es bueno. A veces fallamos y hay muchos que ven entonces a un Padre castigador, o que, por ejemplo, si hacemos mucho énfasis en el cielo, la gente dice, yo también voy para el cielo. Si hacemos mucho énfasis en el infierno, la gente dirá, pero Dios es un Dios condenador. Y sí, pero tenemos que pedirle a Dios sabiduría, porque las dos verdades son exactamente las mismas, con el mismo peso. Dios es amor, hay un cielo preparado para todos, pero hay un infierno que la gente no le gusta hablar ni oír, que está preparado para Satanás y sus ángeles. No está todavía. El que muere sin Cristo va a un lugar de separación, de tinieblas, de lloro y el crujir de dientes. El lago final estará cuando usted lea Apocalipsis 22 y ve a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre. Existe. La iglesia hoy en día, mucha, y decimos que no es iglesia, entonces ha dejado de predicar eso también. Predicar todo el plan de Dios, todo el consejo de Dios. Qué difícil es, ¿verdad? Pero la sola Escritura, que mi vida refleje que Dios es bueno, y que Dios mande al infierno a la gente, no es que la manda, es que ellos mismos escogen su propio lugar, como de Judas. Judas se dice que se fue a su propio lugar, algo que él decidió. El faraón fue endurecido su corazón, dice que Dios le endureció su corazón después que él lo había endurecido, porque si esa es la trayectoria que tú quieres, bueno, entonces tenlo. Dios es justo, amoroso, y es justicia tanto por los que vamos al cielo por Jesucristo, por los que se pierden en la condenación eterna. Es tremendo y difícil de digerir, pero ahí está, reflejar el consejo de Dios. Influyentes de Cristo, veamos algunas verdades. No es exhaustivo, no está todo, pero nos da una idea bíblica de cómo podemos ser influyentes, las verdades que hay detrás de esto. Lo primero es que influenciamos lo que tenemos en el corazón. Tú no vas a influenciar una cosa buena si no por dentro estás lleno de ira o de amargura. No puedes demostrar amor si lo que tienes por dentro es trauma, deseos de venganza, qué sé yo, no puedes. Entonces tenemos Lucas 6:45, el Señor hablando dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú vas a hablar lo que tengas en tu corazón.
El Señor también dice en Mateo 6 y 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a suponer por un momento un ejemplo que me viene a la mente, que estés pensando, qué sé yo, en comprarte una casa, como dijo mi hermano ahora, de una morada, ahorita que están carísimas, ¿verdad? Nadie compra ahorita, bueno, todo el mundo está comprando, por eso es que se ha disparado la ley de la oferta y la demanda, pero usted está eso y logró un convenio, usted está contento. Cuando usted va a su trabajo, ¿qué es lo que va a hablar? Compré una casa, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no digo que sea malo, lo que estoy diciendo es que pongamos en perspectiva como creyentes para qué nos ha puesto Dios en este mundo. No digo que esté malo, repito, pero que tengamos la prioridad. ¿Qué dice el Señor en Mateo 6? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero cuidado lo que tenemos en el corazón. A veces no nos damos cuenta de lo que hablamos. Es porque, por ejemplo, acabas de tener una rabieta, ¿verdad? Por algo. Y entonces te habla un amigo, una amiga, tu esposa o tu esposa, y le contestas mal. Entonces se te mira y te dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué me contestas así? Ella no tuvo la culpa, él no tuvo la culpa. Es que tu corazón en ese momento estaba con algo de presión. No es justificable, ¿verdad? Porque hablan de contar hasta 10 para hablar, lo que sea, pero el cristiano debe poner todas las cosas, llevar cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El Señor lo sabe. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Así que no te confíes del corazón. No creas que conoces tu corazón. El Señor lo conoce, sino llévalo al Señor. El salmista decía, tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso se alegra y te alaba con sus caminos. Ese está en el Salmo 28 y 7 de la Reina Valera contemporánea. Cuando nosotros alabamos a Dios es porque tenemos un corazón agradecido a Dios. Hoy pudimos cantar, pudimos levantar nuestras manos y concentrarnos, enfocarnos en aquel que murió por nosotros y decir, bueno es alabarte al Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? Alegres, contentos, porque, wow, o sea, estoy aquí, Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, y puedo cantar, levantar manos a ti y decir, expresar mi agradecimiento a ti. Nuestro corazón está alegre. Para que ese corazón esté alegre, en un momento dado, nosotros tenemos que haber puesto nuestro corazón delante del Señor. Romanos 10, 8 y 9 nos dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y el apóstol dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero la boca se confiesa para salvación. El que es salvo va de su corazón, va a hablar, soy salvo, soy creyente en Cristo. No se avergüenza del Señor. El apóstol dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para influenciar a otros, sí, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a todo el mundo. Por favor. 2, influenciamos pescando. Eso está raro, ¿verdad? Influenciamos pescando. El Señor Jesús anduvo por la región de Galilea y en la tierra de Zabulón, y dice la Escritura, porque dice la Escritura que el Señor pasó por la tierra de Galilea, Zabulón, Efraín, le era necesario pasar por allí. Él tenía un propósito y él vio a un par de hermanos, vio a Pedro y Andrés allí pescando y les dijo, vengan, síganme y haré de ustedes pescadores de hombre. En la versión Reina Valera dice, y os haré pescadores de hombre. Y él le dijo a ellos, después encontró más adelante a Jacobo y a Juan su hermano también, y les dijo lo mismo, y ellos le siguieron. Ahora hay cosas interesantes de estos llamados que el Señor les dijo. Ellos estaban allí en la región marítima, y la Biblia lo dice, era la región marítima. Dice
o en Juan 4:37 de este mismo pasaje paralelo, que ellos le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Esto es antes del llamamiento de ser pescadores. ¿Qué quiere decir? El Señor primero te salva. ¿Usted se acuerda cuando Pablo andaba y Dios lo cegó y lo tumbó a tierra? Y él hizo dos preguntas. ¿Ustedes se acuerdan las dos preguntas que hizo Saulo de Tarso? ¿Quién eres, Señor? Y segundo, ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres? Él tenía que conocer a Cristo como aquel a quien él estaba persiguiendo, aquel que era el Salvador y que él estaba como en un celo ciego, estaba matando a la gente por seguir a que es el Salvador. Pero después que él supo quién era el Señor, dice, el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosas te dar cosas contra el aguijón, y ustedes saben la historia. Entonces lo segundo, él creyó en el Señor en el momento. Él preguntó al Señor, ¿qué quieres que haga? Tú no puedes empezar a servir si no tienes a Cristo como tu Salvador personal. Y hay en el mundo personas que están, entre comillas, sirviendo, creen al Señor y no tienen a Cristo como Señor y Salvador. No lo tienen. Es más, hay teólogos, hay apologetas, gentes que defienden. Yo siempre doy la pequeña historia de mi hijo, cuando estaba aquí en el college, que estaba muchacho y él escogió una materia que es historia de la Biblia. ¡Wow! Aquí en el college de Palm Beach. Súper emocionado. Papá, mira, de la Biblia. Bueno, vino decepcionado. Porque el tipo no habló nada de Jesucristo, sino un hecho histórico, no como Jesús el Señor, sino es para historia, es cuento, es letra. Entonces hay personas que están sirviendo al Señor y no son del Señor. Pero ellos, para tú ser pescador e influenciar a otros, tienes que ser conocedor de Cristo como Señor y Salvador. Entonces, lo otro es que ellos no eran ricos. Con eso voy a aclarar otra cosa. Si eran pescadores, el pescador era una de las cadenas más bajas del estrato social en aquel entonces. Se equiparaba a los pastores. Pescadores y pastores, era la gente más pobre. Pero ellos eran pobres, pero con una fe mucho más preciosa que el oro, como Pedro dijo, uno de los pescadores, después escribió en su primera carta, 1:7. No eran ricos. El influencer o el influenciador no necesariamente tiene que tener millones para poder salir en las redes. En tu sitio donde estás, no tienes que invertir nada, solamente tienes que dejar que Cristo viva su vida a través de ti. Otra vez, no tienes que invertir nada de dinero. Si el Señor te da, bien, cada uno dé conforme al corazón como Dios lo prosperó. Pero la clave está en que cuando Cristo vino y nació, los ángeles a quienes anunciaron, a los más altos cargos de la sociedad, ¿verdad? A los políticos, a los reyes, no, a los pastores que estaban allí cuidando a la medianoche en Belén. Eso quiere decir, hermanos, no es que no nos confundamos que, bueno, es que tú tienes que ser pobre para ser evangélico o para ser creyente. Y vemos una teología social que existió también, empezó en los años 70, la teología de la liberación, es que la gente... que Jesús vino para liberar socialmente y que la gente sea rica. Eso es falso totalmente. El asunto está en que el que tiene riquezas pone eso como primera instancia, entonces no busca al Señor. Pero no está malo. Fíjense lo segundo, lo tercero. Algunos eran como el apóstol Pablo. Algunos eran de pocas letras y del vulgo. Tampoco tenían mucha educación, pero reflejaban a Jesús. Usted ve en Hechos 4:13, cuando ellos hablaban de las maravillas del Señor, algunos le decían, bueno, pero estos no son los pescadores, estos que conocemos, que eran gente sin letra y del vulgo, y le oían hablar las maravillas del Señor, porque el Señor capacita. Otra vez, esto no es excusa para no estudiar y para decir, no, yo soy así porque el Señor me puede transformar así analfabeta. Está bien. Si te agarraron alfabeto y no pudiste hacerlo. Nosotros aprendimos muchísimo de misioneros, que hay uno que no sabía leer, pero él se las memorizaba la Biblia.
y nos enseñaba a eso. Don José del Carmen Peña era uno de ellos que no podía leer y enseñaba la escritura, pero era porque ya él no tuvo la educación, no fue algo que él intencionalmente lo hizo. 4. Otros, como el apóstol San Pablo, eran instruidos a los pies de Gamaliel, universitarios de alto linaje, de la tribu de Leví, hebreos de hebreos, tenían un linaje grandísimo. Sin embargo, todo eso lo pusieron como basura para servir a Cristo. Otra vez, estamos hablando de ser pescadores de influencia. No importa si eres rico o si eres pobre, puedes tener la misma oportunidad porque quien capacita es el Señor. Lo otro es que ellos sabían echar la red. Claro, ellos eran pescadores, pero Cristo los capacitó naturalmente. En tu trabajo, hermanos, ¿qué haces? Cualquiera sea. Conocemos muchas profesiones aquí, gente que hace techos, gente que limpia, gente que arregla uñas, gente que tiene un consultorio, gente que de cualquier estilo, cualquier tipo de carrera o de oficio que el Señor te da. Ahí el Señor te capacita. El Señor nos llama a los capacitados. El Señor capacita a los que llama. Donde quiera que estés, puedes ser un diamante y un testigo y un influencer para la gloria de Dios donde quiera que te encuentres. Amén. Así que tengámoslo bien en cuenta, hermanos. Cualquiera sea tu trabajo, ahí el Señor te ha puesto para ser influencer. Cristo los capacitó sobrenaturalmente y le dijo, pero recibiréis poder y me seréis testigo ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No empezó hasta lo último de la tierra donde todos queremos estar, o algunos, sino empezó en tu propia comunidad donde estás. Ahí eres testigo del Señor, ahí eres pescador de hombres, ahí eres un influencer. ¿Sí me siguen, hermanos? Y decimos amén, ¿verdad? A menos que no sea bíblico. Próxima. Tercero, influenciamos siendo sal. El Señor les dijo, después que habló de ser pescadores, Él dice en Mateo 5, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Después dijo, pero si la sal se desvaneciere o pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Por qué usó el Señor esta figura de la sal? Bueno, la sal era prácticamente, los romanos la tenían como algo bendito, algo divino. La sal la utilizaban para muchos propósitos, ¿verdad? Pero la sal tenía estas características. Tenía, 1, pureza. Era blanca. Bueno, todavía es blanca ahora la sal. En ese entonces no era tan refinada como la tenemos ahora. Pero la sal representaba la pureza. Era blanca. El creyente es lavado con la sangre preciosa de Cristo. Y aunque quisiéramos, pero no siempre andamos en santidad, porque nadie tiene la santidad absoluta, pero tenemos la obra de Cristo y la confesión en el momento para que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Pureza, blanco. Después, la sal preserva de corrupción. Allá no había neveras en ese tiempo. Las carnes se podrían, había ganadería, había de todo, el pescado, y de ahí es que nosotros conocemos el pescado salado. No, mentira. Ahí es que todos le echaban sal para preservar los alimentos. Es un preservador de corrupción. También la sal, si usted se agarra un poco de sal, ¿qué le va a dar después? Una sed que no aguanta, ¿verdad? Téngala por ahí en cuenta. Y también que a mí, antes de leer las escrituras y entender esta parte, mi mamá siempre hacía las comía un poco sin sal por mi papá, por la tensión y eso. Y cuando yo probé en otra casa una comida con sal, yo dije, pero qué sabroso, mi mamá no cocina tan... Bueno, mi mamá ya no está, pero decía, sabe, mamá, mi mamá, ella no le echaba sal, porque... Y usted lo reconoce ahora, oye, esto le falta sal. Hay unos que se pasan cuando está demasiado salado también. Entonces las cosas tienen que ser su balance. Pero la sal potencia el sabor, ¿verdad?
Colosenses 4 nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. El creyente es sal de la tierra y debemos mostrar eso por nuestro hablar, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en cuanto a la corrupción, hermanos, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 1 nos habla del poder del anticristo que ya está en acción. ¿Sabe quién hasta el presente lo detiene? La iglesia, los creyentes que somos sal. Hasta que éste a su vez sea quitado en el medio, entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El anticristo ya está. Ese tipo está ya aquí estoy. No se ha presentado porque somos la sal de la tierra. Pero también, hermanos, y un ejemplo. Usted como creyente, ¿no le ha pasado esto? Que está trabajando con inconversos y llega, ya esté en la fábrica, ya sea en el taller, ya sea en cualquier parte. Y está esa gente reunida y se están riendo porque están echando chistes subidos de color. Y cuando usted llega, se quedan riendo y se callan. Nadie sigue. Gloria a Dios cuando eso pasa. Y no se le ocurre de que se están riendo, cuéntemelo a mí. No. Porque si ellos se callaron, es porque la corrupción que estaba en ese momento se paró porque usted es sal. Y ahí viene el evangélico. No. Por alguna razón se callan porque hay otros no les paran. Pero usted está haciendo, es un pequeño ejemplo de cómo ser preservador. Y así a grande escala, el cristianismo sincero, real de Cristo para la corrupción en el mundo. De hecho, vean nada más en las cárceles. Todo el mundo está consciente de que en las cárceles, cuando llega el evangelio, transforma a la gente y salen transformados de allí. El evangelio, la corrupción es parada. Sigue primera de Pedro 2, el mismo Pedro que fue llamado para ser influenciador, dijo, manteniendo vuestra manera de vivir buena entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Hermanos, somos sal cuando mantenemos una manera de vivir buena entre el inconverso. Somos sal cuando hacemos el bien, aunque no nos salga, porque el viejo hombre dice, tenemos que hacerlo. Y hacemos callar la ignorancia de los hombres porque somos sal. Pero el Señor dijo, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. La sal como tal, algunos dicen que nunca pierde su sabor, pero otros dicen que sí. En el antiguo Oriente, ellos usaban grandes cantidades de sal para los hornos que estaban detrás de las casas, ¿verdad? Y usaban la sal como preservador de calor también. Pero ¿qué pasaba? Cuando llevaba mucha candela, ya la sal había perdido porque se había quemado, perdía su sabor o su potencial de salinidad. ¿Qué hacían con esos como ladrillos de sal que quedaban allí? Pues lo usaban como para pavimentar el camino y la gente caminaba sobre ella. Ya vemos más o menos la ilustración. Pudiese ser que esto es como el Señor dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Cuando la sal se usa para algo que no es, pierde su sabor. ¿Y para qué queda? Para que sea pisoteada. ¿Qué entendemos de eso, hermanos? Les doy un ejemplo. En el primer siglo, las sinagogas de los judíos y después las iglesias del primer siglo tenían esta costumbre. Cuando un judío apostataba de la fe y volvía, parte de la disciplina era que ellos tenían que tirarse a la puerta del local o de la sinagoga y decir, pasen por mí, pisotéenme, porque yo perdí el ser sal de la tierra. Y pasaban sobre ellos. Gracias a Dios que no lo hacemos ahorita, pero un vivo ejemplo de que yo perdí mi influencia en el mundo por estar en el mundo, que me pisoteen los hombres. Es como decir que perdemos la influencia para agradar a Dios y los hombres pisotean nuestro testimonio. Esto nos trae un poquito de luz en lo que el Señor dice. Eso es una seria advertencia. Cuidado, somos sal, pues sigamos siendo sal. Próxima. 4, influenciamos alumbrando. Claro, no podía dejar de ser sal y luz, ¿verdad? Porque siempre está sal y luz. Pues
El Señor Jesucristo, después que dijo, ustedes son sal, también le dijo, ustedes son la luz del mundo. Y es un privilegio y un honor, hermanos, porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero nosotros somos luz en el sentido que es la luna que alumbra. Oh, la luna está alumbrando. La luna no alumbra nada. La luna refleja la luz del sol. Nosotros somos como luminares en el mundo, en medio de una generación perversa y maligna. El Señor dijo, no se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. La Reina Valera dice almud. Almud es cajón. Me explico de dónde viene esto. También en las casas, ellos tenían las ventanitas, eran redonditas así o pequeñitas. Había mucha oscuridad dentro. Y claro, no habían ventanales con vidrio, no existía eso. Pero ellos tenían la lámpara, ¿verdad? Que no era fácil tampoco prenderla, tenían que hacer un fuego y traerla y ponerla en medio. Entonces, por seguridad, cuando salían del cuarto, para que yo no alumbrara y no apagarla, porque no era fácil prenderla, le ponían un cajón con ciertos huecos al lado para que respirara, pues. Entonces, si tú no querías que se alumbrara más, la dejabas allí, que era una lámpara con aceite. Cuando se acababa el aceite se iba, pero ya no servía, ya no alumbraba. El Señor Jesucristo, que una lámpara se enciende y para que alumbre. Si tú la pones debajo del cajón, porque ya no quieres que alumbre. Así decía que ustedes como creyentes no van a estar metidos debajo del cajón para que los demás no vean. Al contrario, tiene que alumbrar a todos los que están en la casa. Y cuando dice casa, empezando por nuestra propia familia. Ustedes han oído el dicho ese, lámpara en la calle y oscuridad en la casa, ¿no han oído? Ay, mi mamá me lo decía. Porque yo de chiquito me gustaba salir para casa de una tía mía con unos primos y a veces no hacía los oficios en la casa. Entonces una vez le dijeron a mi mamá que yo estaba barriendo el patio de una tía mía. Entonces ella me formó mi lío. Me dijo, tú eres lámpara afuera y oscuridad en la casa, ¿verdad? Y mi mamá sabia, ¿verdad? Citando las escrituras, aunque yo no lo sabía. Pero sigamos, dice, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Buenas obras no para ser salvo, sino porque ya eres salvo. Se estás reflejando a Cristo. ¿Verdad que da un sentido de gloria a Dios cuando te dice, caramba, yo sabía que había algo diferente en ti? ¿A dónde vas? ¿Qué eres tú? Porque ven algo en ti diferente que les llama la atención y ahí está la oportunidad que el Espíritu Santo te está dando para predicar a Cristo. Amén. El versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No importa cómo sea la compañía donde tú trabajas, el sitio donde trabajas. Quiero decirte algo. Donde está un creyente, así sea uno solo, trae bendición a ese sitio. Aunque tú no lo veas, trae bendición, hermano, pero cuando reflejamos a Cristo. Asidos de la palabra, y eso es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. 5. Influenciamos cuando nos miran y nos oyen. Y esto es lo último. Nosotros somos carta leídas. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Todo el mundo nos está viendo. Oh, tú eres cristiano. ¿Estás viendo lo que tú estás haciendo para decir, y eso que es evangélico? Pero lo digo para beneficio de todos, empezando por el que habla. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, eso es una de las formas en que nosotros podemos alumbrar a los demás. Por último, ¿para qué somos enviados al mundo? ¿Para qué somos influencers? Por esto. El Señor le dijo al apóstol Pablo en esta versión de Latinoamérica, dice, te envío para que abras los ojos del entendimiento, les hagas pasar de las tinieblas a la luz, del imperio de Satanás a Dios. De este modo, por medio de la fe en mí, alcanzarán, esto es Dios hablando, alcanzarán el perdón de los pecados y la herencia que corresponde a los que Dios ha consagrado para sí. Eso está en Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18. Lo que le dijo al apóstol Pablo es lo mismo que nos dice a nosotros. Así que, hermanos, esto es ser influente. Por supuesto, hay muchísimas otras cosas de ser influente. Ser influyente o ser influencers.
Así que tenemos una tremenda responsabilidad en nuestros hombros de alumbrar para Cristo. Dice este himno viejo que cantamos, ya no lo cantamos acá, pero son una pregunta. Hermanos, esta afirmación o requerimiento, dinos algo hoy de Jesús, dinos otra vez la historia de su amor, decláranos tu fe, gozo y gratitud, dinos otra vez la historia de su amor. ¿Sigues todavía cerca del Señor? ¿Arde tu alma del primer fervor? ¿Está tu copa llena de bendición? Dinos otra vez la historia de su amor. Y la otra estrofa dice, al escuchar tu voz que habla del Señor, dinos otra vez la historia de su amor. Tal vez un pecador se convierta hoy. Dinos otra vez la historia de su amor. Muchos tienen sed en su corazón. En el mundo buscan diversión. Señálales la fuente de bendición. Dinos otra vez la historia de su amor. Para que el Señor pueda abrir nuestros corazones y ver la responsabilidad que tenemos como creyentes. Y si no somos salvos, pues es el tiempo aceptable de salvación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte la gloria, Señor. Darte las gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas allí. Gracias por las profundidades, pero las riquezas a la vez, que son incomprensibles, Señor, que es la fuente de toda sabiduría. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta discernir, dividir el alma, el corazón, los pensamientos, para que al final el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por la obra de Jesús. Gracias porque Él es la luz del mundo y nos ha dado a nosotros la responsabilidad de alumbrar para Él. Gracias, Señor, porque nos ha dado el privilegio al salvarnos, a limpiarnos del ser sal de la tierra para preservar o ayudar a preservar un poco la corrupción que hay en este mundo hasta que el Señor venga. Padre, bendice a cada uno de los presentes. Te rogamos por los que no son salvos, que puedan serlo, Señor, que puedan acercarse a aquel que murió en la cruz y llevó tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bendito sea, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.